Hola, buenas noches para todos ustedes. Aquí ya veo que la hermana Gabriela Elizondo está conectadita, hermana, qué bueno tenerla por aquí. También veo a Laurita, a Trini también está aquí conectada, Helen Rivera, buenas noches. Bueno, gracias al Señor por sus vidas, gracias al Señor porque pues nos permite y nos da estos tiempos maravillosos, estos tiempos buenos para buscar de su conocimiento, buscar su palabra, ¿sí? Pues entonces tenemos que tener el entendimiento que lo que Dios entonces está interesado es que el hombre lo busque, pero la forma de buscar a Dios es por medio de entonces de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y entonces la forma de conocer a Dios es a través y solamente y únicamente por medio de la Biblia. Y para que entonces la palabra de Dios que está en la Biblia sea revelada a nuestro espíritu, entonces es por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Es importante adquirir todo este conocimiento, hermanos, porque pues ahora vamos a hablar un poco sobre ese tema. Es importante tener bien entendido que por qué entonces oramos, por qué antes de comenzar el estudio oramos. Vamos a ver el por qué para poder entonces entender bien todas las cosas, para poder adquirir bien conocimiento acerca de nuestro Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo, al cual el Padre ha enviado. Seguimos saludando esta noche a doña Rosalba, buenas noches, Ana Solano, aquí dice Lidia, buenas noches, ok, Ana Solano, buenas noches, don hermano Gastón y la hermana Ani, buenas noches. Mi amada hermana Maylin también está conectada con Victoria. Buenas noches. Erika Chanto, buenas noches. Hermano Mauricio. Qué bueno, hermano Mauricio. Velo por aquí conectado. Qué bueno que estemos aquí ya los hermanos buscando entonces, como les digo, el conocimiento acerca de Dios, el único Dios verdadero, y de su Hijo Jesucristo, al cual el Padre ha enviado, porque dice entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, al cual el Padre ha enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer al Padre y al Hijo. Esta noche también está nuestra hermana Hazel, Mayra Vega, buenas noches hermana. En eso consiste la vida eterna, en conocer al Padre y al Hijo. En eso consiste la vida eterna. Y para que entonces, para adquirir el conocimiento del Padre y del Hijo, es por medio de la revelación de la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia enseña que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces la vida eterna consiste en conocer, que te conozcan a ti, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al cual has enviado, y para poder entonces que adquiramos el conocimiento es por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Bien, hermanos, entonces yo creo que vamos a comenzar el estudio ya esta noche. Yo creo que ya vemos aquí un tiempito. Victoria Soto, buenas noches. Víctor Molina, qué bueno que estén aquí conectados, hermanos. La verdad, pues nosotros, para los hermanos que de pronto nos acompañan en esta noche hace poco tiempo, o hermanos que están conectándose por primera vez, nosotros pertenecemos aquí, estamos en Costa Rica y nos congregamos en una iglesia cristiana. Nosotros somos una iglesia cristiana donde procuramos con todo el corazón escudriñar las escrituras, donde procuramos con todo el corazón entonces obedecer la escritura y leer la escritura, para que por medio de la misma escritura
podamos entonces entender y conocer a Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros procuramos aquí. No tenemos como tal, como yo les he comentado a ustedes, hermanos, una vez que me pasó en un lugar que fui, entonces me dijeron, bueno, ¿y cuál es su cobertura? ¿Cuál es la cobertura? Y pues yo en ese momento que estuve en ese lugar hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, entonces yo no entendía qué es lo que me estaban preguntando. Yo no sabía, ni idea. O sea, ni idea qué era lo que esa persona me decía, que cuál era su cobertura. Yo no entendí qué es lo que me estaba diciendo. Bueno, y lo que él me estaba pretendiendo preguntar en ese momento era, ¿cuál es entonces la cobertura de ustedes? O sea, ¿qué doctrina es? ¿Ustedes qué son? ¿Evangélicos, protestantes, católicos, cristianos, eh, pentecostales, evangélicos? Eso fue como tal la pregunta que me hizo esta persona, pero entonces como yo pues realmente en ese tiempo pues estaba comenzando a vivir la vida de fe, pues yo le dije, no sé qué me está preguntando usted, no entiendo, sino que ya fue después que entonces ya me explicaron acerca que eso era lo que él me estaba preguntando, cuál era mi doctrina, que cuál era mi doctrina, que si era protestante, evangélico, ¿qué más? Pentecostal, en fin, en fin. ¿Sí? Pero entonces la Biblia habla acerca de la cobertura de la iglesia. Entonces, allá en el libro del profeta Isaías dice que la cobertura es el Espíritu Santo de Dios. Si quiere, vamos a ver el versículo, pues antes de que comenzamos. Vamos al profeta Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Porque pues entonces, conforme la Biblia entonces nos enseña y nos habla acerca de todas estas cosas para que nosotros pues ya con el conocimiento, por eso les digo, en ese momento yo no supe qué responder porque primero no entendí la pregunta y segundo pues no tenía, pues como les digo yo a ustedes, yo apenas estaba comenzando a vivir la vida de fe, entonces no tenía pues mucho conocimiento acerca pues de la Biblia y de lo que la Biblia nos habla. Pero aquí en el profeta Isaías capítulo 30, si quiere vamos a Isaías capítulo 30, profeta Isaías, recordemos que según los que estudian la Biblia, teólogos, entonces ahí más o menos dicen que el profeta Isaías, este hombre vivió aproximadamente en el año 740 antes de Cristo, ¿sí? En el año 740 antes de Cristo, entonces Dios absoluto eterno había hablado por medio de la boca por medio de su Santo Espíritu, entonces usó a este instrumento, a este profeta Isaías, y el profeta Isaías aquí en sus escritos nos deja esta verdad de Dios. Entonces en Isaías capítulo 30, aquí bueno, sigo saludando, aquí veo a Carolina, Nina, buenas noches, a mi hermano Rafael, qué bueno que esté conectado con su esposita, me imagino yo, Victoria, Guillermo Romero, hermano, Sonia Fernández, hermano Oscar, Alejandro, ay Alejandro, por fin apareció Alejandro, que hace rato no se me conectaba lejos, mano. Pero bueno, gracias al Señor. Bueno, bien, entonces en el profeta Isaías capítulo 30, versículo 1, si quiere vamos a leer. Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces la cobertura de la iglesia hoy es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Esa es la cobertura. Entonces, cuando ustedes les pregunten, bueno, ¿y cuál es su cobertura? Entonces respondan, la cobertura de nosotros como iglesia es el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que hoy nos revela la palabra que el Padre entonces nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, y por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo el Hijo de Dios, llegamos al Padre, tenemos la comunión con el Padre. En Juan 14:6 el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, ¿cómo es que hoy obra el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios hoy obra para que la palabra de Dios hoy
entonces sea revelada a nuestro espíritu. Cómo nosotros hoy podemos entonces tener, digamos, en la seguridad o estamos en esa búsqueda de que sea por medio del Espíritu Santo de Dios que obtengamos la revelación de Dios. Como nosotros como iglesia, entonces estamos procurando con todo el corazón para que sea por medio de la revelación del Espíritu de Dios, trayendo entonces esa palabra a la iglesia. ¿Cómo es que estamos nosotros como iglesia tratando de que así de esta manera sea? Que la cobertura de nosotros como iglesia sea el Espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros estamos aquí entonces, tan buscando, como le digo, tan tratando de que así sea? Entonces, por eso les dije hace un ratico que por eso, bueno, entonces nosotros antes de comenzar un estudio, entonces oramos. Para que entonces, oramos para qué? Para que entonces el Espíritu Santo de Dios obre y traiga la revelación de la palabra de Dios. Y entonces, ¿de qué manera, de qué forma es que el Espíritu Santo de Dios entonces actúa y obra? Y entonces sabemos que es por medio del Espíritu Santo de Dios que va a venir la revelación de parte de Dios, de su palabra. Entonces vamos al Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, ya vamos a comenzar el Evangelio según San Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Sí, aquí digamos en la Biblia mía, en la Reina Valera, que es la que yo manejo, entonces en Juan 14, 26, no sé si ustedes tienen la misma Reina Valera, bueno, o los que la tengan, entonces vemos que todo Juan 14 está, digamos, casi todo está en rojo, ¿sí? Y entonces allá en la portada de la Biblia, en mi Biblia, por ejemplo, dice palabras de Jesús en rojo. Entonces aquí en este momento lo que vamos a leer, aquí el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es la palabra del Hijo de Dios. Y entonces aquí en Juan 14, 26 dice, Juan 14, 26 dice el Señor Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces dice el Señor Jesucristo que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso entonces ahora nosotros, después de que leamos la porción que vamos a estudiar el día de hoy, entonces vamos a orar y vamos a orar al Padre invocando el nombre de Jesús, para que el Espíritu de Dios entonces obre en esta hora, y entonces en esta hora sea por medio de la revelación del Espíritu de Dios, hablándonos a todos nosotros. Y yo solamente como tal soy un instrumento de Dios. Soy un instrumento que Dios va a usar para que por medio de mí, entonces la palabra de Dios pueda llegar a ustedes. La palabra de Dios, no como tal entonces mi palabra, porque pues imagínense, si no, yo aquí me pongo a hablar de cosas que de pronto nada que ver, sino que el Espíritu de Dios es el que obra a través de mí y entonces habla hoy a la iglesia, y por eso lo que nosotros aquí vamos a hacer es procurar pues leer la Biblia y lo que hablemos sea por medio de la Biblia, y el tema que toquemos es que porque está escrito en la Biblia. Entonces, eso es así para que de pronto, como les decía, las personas que se están conectando por primera vez, entonces entendamos el por qué y el para qué de todas las cosas. Bien, hermanos, entonces vamos a estudiar la porción que corresponde al día de hoy, de esta noche, que fue la misma porción que estudiamos ayer en el culto, que fue la porción que vimos ayer en la prédica, y es la porción que está en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Bueno, aquí saludamos a... Aquí seguimos saludando. A ver, vamos aquí, ya se va Alejandro. Vamos a seguir a Martín, a la hermana Alejandra. Buenas noches. Ana Solano, Jocelyn.
Aquí está mi hermano José Luis, hermanito, Ben, buenas noches. Luis Andrés Muñoz, María Teresa, buenas noches. Joana Valerín, ok. Bien, entonces vamos a comenzar, hermanos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 9 al 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Habla acerca de parábola del fariseo y el publicano. Parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18. Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos en esta hora, vamos a orar, y como lo vemos ahorita en la introducción, vamos a orar al Padre y vamos a invocar el nombre de Jesús para que sea por medio de la obra del Espíritu Santo, trayendo la revelación de la palabra de Dios a nuestro espíritu. Vamos entonces a orar, hermanos, en esta hora. Dios el Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Dios de la gloria, reconociendo, Padre, que tú eres el Dios único, el verdadero, del cual proceden todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, mi Dios. Padre de la gloria, delante de ti venimos, Padre Santo, reconociendo siempre nuestra condición, Padre, delante de ti, de pecado y de maldad. Reconocemos, Dios mío, que contra ti nosotros pecamos y que también nosotros hacemos lo malo delante de tus ojos. No solamente, Padre, reconocemos que hacemos lo malo, sino que también nosotros hemos dejado de hacer lo bueno y lo agradable delante de ti. Por eso, arrepentidos, Padre, venimos delante de ti, venimos a pedirte perdón. Y venimos también en esta noche, mi Dios, a reconocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Dios de gloria, por la obra de tu Hijo, porque de tal manera has amado al mundo que has enviado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Dios mío, gracias, Dios de la gloria, por enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo, el que vino, el que vivió, murió, el que resucitó y derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que sea por medio de la obra de tu Santo Espíritu, trayendo la revelación de tu palabra al Espíritu de todos los que estamos hoy aquí, mi Dios, ayúdanos, para que nosotros no solamente nos convirtamos en oidores, sino que nosotros nos convirtamos en hacedores de tu palabra, mi Dios. Que la palabra nosotros la pongamos por obra, Padre. Ayúdanos, Dios de gloria, para lo que por gracia hoy podamos recibir, por gracia podamos dar a otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mí en esta noche, para que me ayudes, Padre de la gloria, para que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha de tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu siempre guiándome y llevándome a toda la verdad, Dios Padre Santo. Bendice este tiempo, Padre, prospéralo. A tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos nuestras vidas, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces, como tal, nosotros el día de ayer estudiamos esta porción de la Escritura y lo que vimos fue acerca de esta porción de la Biblia. ¿Sí? Estudiamos esta porción de la Biblia acerca de la parábola de un fariseo y de un publicano. Aquí yo estaba buscando, dice que la transcripción griega del arameo de fariseo significa separado, ¿sí? Eso significa la palabra como tal. Fariseo significa separado. Separado significa la palabra fariseo, separado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esta escena, en esta parábola que el Señor Jesucristo como tal está narrando?
Porque la parábola, recordemos que las parábolas era como el Señor Jesucristo enseñaba a las personas, les hablaba. O sea, y las parábolas, nosotros tenemos que entender que las parábolas eran ejemplos de eventos de la vida de los hombres, ¿sí? Ejemplos. Eran parábolas, ejemplos de la vida del hombre, para que por medio de las parábolas, de los ejemplos de la vida de los hombres, entonces el Señor nos enseñara el misterio del reino de los cielos. Pero la Biblia entonces da testimonio que a las personas le hablaba por parábolas, pero que a sus discípulos les hablaba claramente, claramente. Y aquí en esta escena de la Biblia vemos a dos hombres que habla acerca de un fariseo y de un publicano. Entonces nosotros ya con el conocimiento ya entendemos que el fariseo en la época de Jesucristo, esos fariseos eran como tal los hombres religiosos, ¿sí? Los hombres entonces que como tal tenían la ley de Moisés, tenían entonces la ley de Dios, vivían por la ley, tenían como tal los 10 mandamientos y ordenanzas, y entonces eran hombres celosos y cumplidores de la ley. Sí, eran hombres que entonces cuando de pronto en películas así de Semana Santa que uno ve, cuando ponen ahí en canales de televisión las películas de Semana Santa, entonces vemos a esos hombres que andaban siempre como en grupos en las sinagogas, con sus vestidos, con sus barbas, con sus colochitos aquí, eran hombres que eran, digamos, en la élite religiosa, ¿sí? Eran, digamos, el grupo religioso, o sea, eran los que ética y moralmente, pues eran hombres como tal irreprensibles, eran, digamos, los buenos, digamos así, ante los ojos de entonces de todas las personas. ¿Sí? Pero así como también la Biblia nos enseña, si quieren, miremos aquí hablando acerca de los fariseos. Entonces mira aquí, vamos al libro, al Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 23, por favor, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 23, hablando acerca de los fariseos, porque dice la Biblia, acabamos de leer que habían dos hombres, uno fariseo y uno publicano, ¿cierto? Y entonces vamos a ver quién era el fariseo y cómo el Señor Jesucristo se dirigía a los fariseos, o sea, a la clase religiosa, a la élite religiosa de la época de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miremos aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Aquí, por ejemplo, cuando el Señor Jesús acusa a escribas y fariseos, los acusa. ¿Mm? Entonces miremos, por ejemplo, aquí en el capítulo 23 de Mateo. Vamos a leer entonces en el versículo 27 y 28. 27 y 28, hablando más o menos en la dirección que el Señor me está llevando, hablando acerca de estos fariseos, ¿sí? Que era como tal, como les digo, en la época de Jesucristo era la élite religiosa, o sea, digamos, como podríamos nosotros catalogar a ver la gente buena, la gente como uno, pues cuando uno de pronto estaba en la ignorancia y todos de pronto pasamos por ahí, gracias al Señor, pasamos por ahí y conocimos un poco acerca de esto, entonces cuando entonces cada uno de nosotros, no sé, practicaba una religión, entonces nosotros en la religión que no voy a dar nombres para después no decir que es que estamos atacando, pero en la religión que nacemos casi todas las personas, en la religión que domina y que predomina en estos países, y digamos yo que soy colombiano, entonces en Colombia ya sabemos en Colombia cuál fue la religión que pues nosotros heredamos y en la cual casi todos nosotros nacimos. No voy a dar nombres para no entonces no ofender a nadie, ¿sí? Y entonces igualmente, como les decía, entonces en la época cuando yo estaba en la religión, entonces en la religión pues habían unas personas, unos hombres que pertenecían a ese grupo y a esa élite religiosa y entonces uno los veía que ellos se visten con unas ropas diferentes, que se ponen ciertos atuendos y hablan de forma diferente y pues entonces uno lo ve como hombres santos, como entonces como hombres
entonces buenos, que hombres que entonces que no hacen nada malo, que son hombres ética y moralmente correctos, correctos. Sí, sí, más o menos. Entonces yo creo que, pues yo creo que para no tratar, como les digo, tocar tan hondo, no profundizar mucho, pero más o menos ya espero que ustedes entiendan de que yo estoy tratando de hablarles en esta noche. Entonces, asimismo, en la época de Jesucristo, pues también existía esa élite religiosa y entonces ellos aparentemente eran ética y moralmente correctos, eran hombres que eran cumplidores de la ley y eran hombres que entonces se vestían de cierta forma y pertenecían a la élite como tal, a la élite religiosa en este momento de la época de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Mateo, en el capítulo 23, el Señor Jesucristo dice, el título ahí 23 en el versículo 1 dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Y estamos viendo la parábola en Lucas acerca de un fariseo y un publicano. Ya ahorita vamos a ver quién es el publicano, quiénes eran los publicanos. Entonces vamos a ver un poquito acerca de los fariseos, cómo el Señor Jesucristo les habla a estas personas, a estos hombres ética o moralmente correctos, a esa élite como tal, a la élite religiosa. Entonces vamos a leer aquí en Mateo capítulo 23, dice en el versículo 27. Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo les decía el Señor? Dura es esta palabra. ¿Cómo les decía el Señor a ellos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ah, qué dura esa palabra. ¿Eh? Entonces, como le decía el Señor a esta élite religiosa, a los religiosos, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que por fuera a la verdad se ven hermosos y los compara con un sepulcro. Entonces, pues, para que entendamos un poquito, entonces, ¿cuántos de nosotros, pues en su momento hemos ido a un velorio como le dicen aquí en Costa Rica, a una vela? ¿Sí? O por ejemplo, entonces, pues para que entendamos un poquito más, a ver si me hago entender de pronto más y de pronto tengamos más. Entonces, por ejemplo, no sé cuando murió este hombre, Michael Jackson, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes saben que a él hicieron un ataúd de oro. Hicieron un ataúd de oro, de oro, de oro, de oro, de oro, de oro. Imagínense, o sea, algo majestuoso. Sí, porque pues usted sabe cómo al hombre lo idolatraban. Y entonces imagínense aquí también el Señor diciendo que hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Entonces, así mismo cuando uno va a esa vela y las personas pues tienen todo entonces ese cuidado con el cajón. A ver si me hago entender, con el cajón, como entonces son a veces, si dependiendo el poder adquisitivo, pues entonces son cajones pues de roble y muy bonitos, y como le digo, el de este hombre que murió, entonces de oro, o sea, algo majestuoso, algo muy, wow, muy impresionante. Pero resulta que por más bonito que por fuera esté, por dentro, ¿qué tiene? ¿Qué hay por dentro de un ataúd? ¿Qué hay por dentro de un cajón? Un muerto, un muerto, un muerto. Y así mismo todo el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, le dice a estos fariseos, fariseos hipócritas, ustedes por fuera se ven hermosos, se ven limpios, se ven pulcros, se ven impresionantes, pero por dentro, ¿qué dice por dentro? Más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda iniquidad, pecado. Están llenos de pecado, están llenos de pecado, están llenos de pecado. Entonces, como les decía, por fuera entonces es hermoso el cajón y por dentro lo que contiene el cajón o el ataúd, lo que contiene por dentro es un muerto. Pues igual el hombre. Porque entonces ya recordemos que
el Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellas hay, Dios al pecado. Dios al pecado. Ya como tal, Dios ejecutó una sentencia por el pecado, donde ya Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. Y entonces la Biblia en Juan 4:24 nos dice la Biblia que Dios es espíritu. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesucristo el Hijo de Dios dice, mi palabra es espíritu y es vida. O sea que si Dios es espíritu y si su palabra es espíritu, entonces la sentencia de Dios por el pecado, la sentencia de Dios por el pecado, donde Dios dijo que la paga del pecado es muerte, entonces esa sentencia de Dios hacia el pecado se cumple ¿en dónde? En el espíritu del hombre. Porque entonces la Biblia enseña que Dios formó al hombre, ¿no? Primero dice que Dios creó, estoy en Génesis 1:27, que Dios creó al hombre, creó varón y hembra, semejante al hombre, y Dios creó al hombre conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia que formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primero Dios creó y después Dios formó. Y cuando la Biblia nos habla acerca de esa palabra que Dios formó al hombre, cuando en Génesis 2, capítulo 7, si quieren ustedes pueden diligentemente buscar en su Biblia, Génesis 2:7, no dice que Dios creó al hombre, en Génesis 2:7 no dice que Dios creó, sino dice que Dios formó, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y que fue el hombre un ser viviente. Y esa palabra donde dice que Dios formó al hombre, entonces si quieren la Biblia misma, vamos a buscar qué significa cuando entonces dice que en Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre. Vamos por favor al profeta Zacarías, capítulo, está en el Evangelio de Mateo, estamos en Mateo, ¿cierto? Ok, antes de Mateo, entonces está el profeta Malaquías, y antes de Malaquías está el profeta Zacarías. Vamos a profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 1, donde estamos tratando de explicar, donde primero Dios creó al hombre a imagen, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Sí? Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Donde Dios a ese hombre y a esa mujer que Dios creó, les da mandamiento. ¿Y cuál fue el mandamiento? Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Estamos ya en Génesis 1:28. Y a esa humanidad, a ese primer hombre, esa mujer que conforme el mandamiento de Dios comenzaron a multiplicarse, ya llenan la tierra, entonces de esa humanidad Dios tomó a un hombre, ¿sí? Y dice que a ese hombre formó en él aliento de vida y fue ese hombre un ser viviente, donde a ese hombre dice la escritura que lo puso en un huerto para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Ya estoy en Génesis 2:7 y ahí sigo para adelante. Génesis 2:7 para adelante. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vamos a ver en la Biblia qué significa como tal cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces en Zacarías capítulo 12, en el versículo 1, dice Zacarías 12:1, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces, así mismo, para que entendamos acerca de los fariseos, porque entonces los fariseos al Señor Jesucristo les dice, mire, ustedes por fuera se ven espléndidos, se ven hermosos, se ven entonces pulcros ante los hombres, porque ustedes son los que como tal la élite religiosa, ¿sí? Pero entonces por dentro están llenos de pecado, porque Dios al pecado, recordemos que Dios al pecado, ya en el principio, en el Génesis,
Cuando entonces a ese hombre que Dios formó del polvo de la tierra, del polvo de la tierra, cuando recordemos cuando la Biblia se habla acerca del polvo de la tierra, se hace referencia a esa humanidad. Entonces, donde Dios tomó a ese hombre, perdón, y lo puso en el huerto y formó en él aliento de vida, y ya sabemos qué fue formar, puso en el hombre espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente, y a ese hombre, ¿qué fue lo que Dios le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Y entonces la Biblia enseña que en Romanos capítulo 5 dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Estoy en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Porque por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre entró el pecado al mundo? Por el hombre Adán. Y por el pecado de la muerte, porque Dios dijo el día que él comas del árbol ciertamente morirás, y ya sabemos, y la Biblia nos narra la historia acerca de que la mujer salió al costado, la mujer fue tentada por Satanás, la mujer tomó el fruto, comió y también comió su marido, Adán. ¿Eh? Y entonces ya Dios había dicho, el día que comas, ciertamente morirás. Entonces todos los hombres nacemos en la condición, en esa misma situación de pecadores delante de Dios, de que en la vida del hombre hay pecado, hay maldad, porque ese espíritu que entonces Dios puso en este hombre en el principio, ese espíritu como tal, entonces lo heredamos los hombres, el espíritu de Adán. Y el espíritu de Adán, ¿cuál es el espíritu de Adán? El espíritu de la desobediencia a la palabra de Dios. Pero entonces, a ver, les pregunto algo. Entonces, uno podría decir de la desobediencia a la palabra de Dios, a la desobediencia. Y entonces, a ver, de pronto, entonces le digan a uno, le digan a las personas a uno, no, pero es que desobedecer la palabra de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo usted me va a decir que yo desobedezco la palabra de Dios si ni siquiera sé que hay que obedecer de Dios? Yo ni siquiera sé qué es lo que Dios, qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios exige, yo ni siquiera sé. Entonces, por eso mismo, pues si el hombre ni sabe qué es lo que Dios demanda, si el hombre ni sabe qué es lo que Dios exige, si el hombre no sabe qué es lo que Dios pide, pues entonces, ¿cómo, digamos, cómo usted va a poder obedecerlo? O sea, ¿de dónde? No hay forma. ¿Cómo? A ver, vamos a ver si uso un ejemplo. A ver, vamos a usar el ejemplo a ver si me hago entender de pronto un poquito más. Por ejemplo, que yo empecé a trabajar, digamos, una persona empezó a trabajar en una gran compañía. Digamos, empezó a trabajar, no sé, a ver, empezó a trabajar en Microsoft, por ejemplo. Y entonces entró a trabajar en Microsoft y resulta que listo, le hacen contrato y firma contrato y le dice, bueno, vaya y preséntese a su puesto el lunes a las 8 de la mañana y listo, ahí está. Y entonces el hombre llega a las 8 de la mañana y se sienta en su escritorio y entonces se queda ahí y bueno, y bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? No, no, nadie le dice nada. Entonces, si nadie le dice nada al hombre, ¿qué puede hacer? Nada, porque no sabe qué hacer. Entonces, igualmente estamos todos los hombres en la misma condición. Si el hombre no sabe qué es lo que Dios pide, si el hombre no sabe qué es lo que Dios demanda, y si el hombre no sabe qué es lo que Dios exige, pues o sea, de qué manera el hombre va a poder obedecer a Dios. ¿De dónde? O sea, no hay forma. No hay forma. Y entonces es ahí donde, como no el hombre no sabe qué es lo que hay que obedecer, qué es lo que hay que cumplir, qué es lo que Dios demanda, cuando el hombre no entiende, entonces, por lo general, cuando no hay conocimiento acerca de Dios, entonces las personas empiezan a buscar a Dios como dice la misma escritura, empiezan a buscar a Dios si palpando, de alguna manera lo pueden hallar. Entonces y las personas empiezan a buscar la religión, empiezan a buscar entonces de qué manera empiezan a practicar ciertos ritos, a hacer ciertas cosas que entonces que es que este le dijo, que el otro dice, que la mamá, que la abuelita, que el tío, que es que esas personas mire cómo están haciendo y vea cómo les está yendo de bien, entonces vamos a ver si por este lado y no, y por este lado no funcionó, entonces si no vamos para este otro lado y entonces las personas están aquí entonces en el afán, no sálgase de católico y conviértase de pentecostal y no, pentecostal no, conviértase en mormón y no, mormón no, conviértase testigo de Jehová y no, tampoco, entonces vuélvase protestante y no menos y entonces vuélvase en evangélico y no, pero ¿cómo? Musulmán, no, pero... Y en eso están las personas.
En esa están, en esa lucha. Entonces sacándolos de una religión para meterlos en otra religión. Y no, no, ¿cómo? Y lo que acabamos de ver en Isaías 30. ¡Ay de los que se apartan de mí! Para cobijarse y no de mi espíritu, añadiendo para sí pecado al pecado. O sea, están, imagínense, o sea, se salen de un grupo religioso para meterse en otro grupo religioso. Porque entonces los de este grupo religioso dicen, no, es que no, no es eso, no está bien lo que ustedes hacen. Y entonces no hagan eso, sino hagan lo que nosotros decimos. Y los estos dicen, no, tampoco, pues no hagan lo que ellos dicen, hagan lo que nosotros decimos. Y nosotros no estamos en ese afán aquí, hermanos. Nosotros estamos en el afán aquí, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios pide? Eso es lo que nosotros estamos aquí con todo el corazón buscando en de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos exige? ¿Qué es lo que Dios nos demanda? ¿Qué es lo que Dios entonces como tal está demandando al hombre? Eso es lo que nosotros como tal estamos buscando, hermanos. Realmente, no qué dice el pastor Juan, qué digo yo, qué dice el hermano que trae la enseñanza, el hermano Rafael, que por ejemplo da la enseñanza el viernes, qué es lo no, no, aquí no se trata, hermanos, de no, ¿cómo? No, nada. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios demanda? Y por eso, hermanos, como les decía yo en un principio, por eso nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, para que por medio de la Biblia entendamos y comprendamos qué es lo que Dios nos está demandando y qué es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Eh? Para que ahora sí con el entendimiento, entonces con todo el corazón yo comience y comencemos todos hermanos a procurar con todo el corazón a hacer lo que Dios demanda y lo que Dios exige. Por eso allá en palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 8, Él claramente nos dijo y nos enseñó a todos nosotros, por esto no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Padre, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer tu voluntad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieras. Es que eso es lo que lo convierte, eso es lo que nos convierte a nosotros los hombres en hijos de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos convierte en hijo de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Pero como les decía, entonces como hay personas, y con todo el respeto porque estamos aprendiendo, con todo el respeto porque estamos aprendiendo. Pero entonces como hay personas que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren agradar a Dios, que quieren buscar de Dios, pero no saben qué es lo que Dios les está, no saben qué es lo que Dios demanda, no saben qué es lo que Dios exige, no saben cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, como les decía, entonces empezamos en esa ignorancia, entonces comenzamos a buscar a Dios y empezamos a hacer no lo que Dios demanda, no lo que Dios exige, no lo que Dios pide, sino comenzamos entonces a obedecer a la criatura, al hombre, al hombre. Y nos convertimos en religiosos y entonces comenzamos a seguir actos y cultos y grupos y nos convertimos en religiosos. Y entonces en la religión, pues entonces cada religión practica ciertas costumbres, la religión practica ciertas cosas y entonces ahí los ve uno en ese enredo y entonces estos se burlan de estos y estos de otros y se burlan y sacan memes y sacan en YouTube, se hacen videos y los se ríen y sacan chistes y todo lo que vemos y todo, pero solamente pues Satanás haciendo toda su obra para que entonces el nombre del Señor sea blasfemado. Porque imagínense, solamente haciendo burla, burla. ¿Mm? Y ahí vemos entonces a la gente en ese, digamos, en ese enredo. Porque realmente no, entonces están solamente haciendo lo que Dios demanda y lo que Dios exige. Y esa verdad, hermano, es que esa verdad la enseña la Biblia desde el principio. Desde el principio, desde el Génesis, ya Dios nos está hablando acerca de esta verdad. Porque la Biblia enseña acerca de la mujer, ¿cierto? Dice que Adán cayó en un sueño profundo y dice que del costado sacó a la mujer, ¿cierto? Dice la Biblia que Adán cayó en un sueño profundo porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea. Y entonces a esta mujer, entonces dice la Biblia que vino Satanás, bueno, perdón, dice en Génesis, dice que la serpiente antigua, ¿m? Dice que la serpiente que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado, entonces le dijo a la mujer, o sea, tentó a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol, come, para que sean abiertos vuestros ojos y seas igual a Dios.
Génesis 3, estoy ahorita. Y entonces dice la Biblia que la mujer entonces tomó el fruto y le dio también a su marido y cayeron en tentación. Entonces la serpiente, ¿cierto? Tentó a la mujer. Y ya nosotros con el entendimiento y más o menos con lo que la Biblia nos ha enseñado y lo que hemos adquirido el conocimiento acerca de Dios, cuando la Biblia habla acerca de la mujer, entonces nosotros también tenemos que entender que la Biblia cuando habla acerca de la mujer está hablando acerca de la iglesia. Y entonces la iglesia fue tentada por la criatura, porque dice que fue tentada por la serpiente. Y la serpiente cuando habla en Apocalipsis capítulo 12, habla acerca de la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Estoy en Génesis, en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la serpiente tentó a la mujer y la mujer cayó a la tentación de la serpiente. Y entonces cuando habla acerca de la serpiente, ¿qué es Satanás? La serpiente antigua que es el diablo o Satanás. Y recordemos que esa serpiente, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió Satanás? ¿De dónde salió el diablo? ¿Quién es ese ser? Pues la Biblia habla acerca de un ángel que Dios creó ¿en dónde? Pues en el cielo. Y ese ángel, que entonces la Biblia habla que se llama, que ese ángel que la Biblia da testimonio, que se llama Luciel o Lucero. Ese ángel entonces, ¿qué fue? Dice la Biblia que entonces el corazón de ese ángel se enalteció, que se quiso hacer semejante a Dios. Estoy allá en el profeta Ezequiel capítulo 28, en Isaías capítulo 14. La Biblia nos habla acerca de esta verdad de Dios, que se enalteció ese corazón de ese ser, de ese ángel. ¿Y los ángeles quiénes son? Son criaturas de Dios también. Los ángeles son creación de Dios, ¿o no? Los ángeles son criaturas. O sea, lo que estamos viendo es que la mujer fue tentada por Satanás, que es una criatura, y la mujer cayó en la tentación. Entonces lo que está mostrando la Biblia desde el principio es eso, que la iglesia, entonces que la iglesia fue tentada por la criatura y la iglesia entonces terminó haciendo la voluntad de la criatura. Y vemos entonces hoy en las religiones la criatura dando mandamiento a la criatura. Y la criatura haciendo la voluntad de las criaturas y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Como les digo, hermanos, que desde el principio, o sea, 1500 antes de Cristo, ya Dios había hablado por Moisés acerca, cuando Moisés escribió entonces en los primeros 5 libros de la Biblia, entonces ya por medio de ese instrumento, ese profeta de Dios, ya Dios había hablado acerca de esas verdades, porque entonces todo hace parte de la voluntad de Dios. La criatura dando mandamiento a la criatura y las criaturas obedeciéndose a las mismas criaturas y no están haciendo la voluntad del creador, del creador. ¿Sí? Y eso es lo que desafortunadamente y tristemente hoy nosotros entonces estamos viendo. Y entonces vemos a las criaturas entonces en ese conflicto y en esa lucha. Y entonces no, que ustedes no, que nosotros sí, no, y que nosotros sí, que ustedes no. ¿Y quién es la iglesia verdadera? ¿Y quiénes son dan sana doctrina? ¿Y quiénes tienen la verdad? ¿Y quiénes dicen la verdad? Y nosotros y los otros, no, nosotros y los, no, que nosotros. Y están en esa pelea, en esa lucha y se contienden y sacan videos y sacan, ahí sacan exposiciones y que ustedes entonces se atacan los unos contra los otros y ya. Y en esa se la pasan ahí. Y no, sálgase de ahí, vétase aquí. Y no, que ahí, que aquí nosotros sí tenemos la verdad. Y no, nosotros tenemos la verdad. Y estaban todos en esa lucha, pero ¿cómo? ¿Y la verdad quién era? Pues la verdad es la Biblia. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero hoy la verdad que la iglesia obedece, la verdad que nosotros hoy como tal tenemos como verdad de parte de Dios, es la palabra que el Padre nos habló por medio, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo lo dijo en ese versículo hermoso, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por... Ah, o sea que el Antiguo Testamento es la mentira. No, ¿cómo? No mentira, ¿no? Que es palabra de Dios. Pero también la misma escritura nos enseña que todo el Antiguo Testamento está, toda esa palabra está tras un velo, está, la palabra de Dios está velada. Por eso dice allá en el libro de los Corintios que entonces que el pueblo de Israel veía tras el velo, veía por un velo, ¿sí? Pero entonces acuérdese que cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, expiró en la cruz, entonces la Biblia da testimonio que el velo del templo se
rasgó. O sea, el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, ese velo se rasgó y ahora podemos entrar delante de la presencia de nuestro Dios el Padre. Ay, pero ¿y cómo? ¿Cómo? Pero ¿cómo nos podemos presentar? Claro, nos podemos presentar delante del Padre por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es el santo y el que santifica al que es de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Estoy en el libro de los Romanos cuando estoy diciendo esta palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener más entendimiento acerca de toda la Biblia, que es lo que la Biblia nos está enseñando. Y bueno, y para seguir entonces acerca hablando del fariseo y del publicano, entonces ya vimos aquí el Señor cómo le habla al fariseo y le dice fariseo hipócrita. Estoy en el libro del Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, en el versículo 27. Mateo 22, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Porque todos los hombres, por el pecado, estamos muertos. Porque ya Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. Pero entonces, ¿cómo? Mire, yo estoy vivo. Sí, pero entonces el hombre por su pecado, por el pecado que hay en el hombre, entonces el espíritu murió. ¿Desde cuándo? Génesis, principio. El hombre no conoce a Dios, no tenemos, o quién nace, a ver, quién nace aquí, que alguien me diga, no, si es que yo cuando nací, yo nací conociendo la palabra de Dios, yo desde que nací, yo ya sabía qué decía la Biblia, yo conocía acerca de qué es lo que Dios me manda, yo sabía qué es lo que Dios me exige, yo sabía qué es lo que Dios pide, yo desde que nací ya sabía todo, yo todo el entendimiento lo tenía desde que nací. ¿Quién de nosotros? Nadie, nadie nace con la palabra de Dios en el hombre, pero por eso, entonces ahora vamos a leer la Biblia y que la palabra de Dios more en nosotros. Por eso nos esmeramos como iglesia en leer la Biblia, para que la palabra de Dios more en el hombre. Y la palabra de Dios, en la palabra de Dios es donde está la vida de Dios. Por eso allá en el libro de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. En el principio era el verbo y en la palabra está la vida. Pero ¿quién de nosotros nace con la palabra en el hombre? Ninguno. Por eso ahora entonces nosotros leemos la Biblia para que la palabra de Dios, que donde la palabra de Dios es donde está la vida, la palabra de Dios more en nosotros. Y por medio de la revelación del Espíritu Santo, esa palabra como tal, leo la Biblia y esa palabra de Dios es revelada a mi espíritu. Y en el momento que esa palabra es revelada a mi espíritu, esa palabra se convierte en mandamiento para mi vida. Ahora entonces, cuando la palabra de Dios se convierte en mandamiento para mi vida, ¿qué es lo que cuál es la lucha de nosotros? ¿Cuál es la lucha de las personas que tienen como tal la palabra revelada a su espíritu? ¿Cuál es la lucha de todos nosotros cada día? Pues de que esa palabra que es revelada a mi espíritu y esa palabra que es mandamiento para mi espíritu, yo entonces la ponga por obra, que yo la obedezca, que yo la cumpla. Que yo entonces, entonces en medio de la lucha y las tinieblas y este mundo y la corriente del mundo y mi pensamiento y entonces mi debilidad en la carne y el mundo y la opresión y las tinieblas y todo lo que se maneja en este mundo, todo lo que nos rodea en este mundo, pues entonces lo que está buscando este mundo es que simplemente, por eso la Biblia habla acerca del Dios de este mundo o el Dios de este siglo. O dice en la primera carta de Juan, dice que el diablo, que es el Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Dice en la primera carta de Juan capítulo 5 que el mundo entero está bajo el maligno. Y dice en la primera carta de Corintios capítulo 4 versículo 4 habla acerca del Dios de ese siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este mundo. Entonces, el Dios de este mundo y todo el mundo y toda la corriente del mundo, lo que están buscando es para que el que conoce a Dios, el que tiene la palabra de Dios simplemente entonces no la obedezca, o no crea, o se aparte, o blasfeme, o entonces simplemente entonces nos convirtamos en religiosos.
Y religiosamente, pues como cuando todos nosotros vivíamos en otro tiempo, entonces íbamos cada 8 días a algún lugar y entonces allí uno iba y entonces sí, claro, y sí, voy a dedicarle un ratico a Dios y voy a ir a ese lugar el domingo y yo voy y sí, claro, esta semana me porté re mal y Dios entonces perdone y Dios entonces yo voy a no volver a hacer lo malo y yo voy a cambiar y resulta que venía unos 8 días y la misma cosa y Dios perdóname, pero es que no puedo y entonces voy a tratar. Y estaban uno en ese enredo y entonces no, pero si no puede eso, entonces venga, haga esto y entonces bueno, entonces vamos a caminar hasta por allá bien lejos y si me puedo me voy a coger me voy a coger la espalda y me voy a latigar y entonces voy entonces ir a donde a una persona, donde algún hombre allá a decirle, mire, es que yo hice esto y yo hice lo otro y entonces ¿qué hago? Y para que Dios me perdone y no, entonces para que Dios le perdone, no, sí, entonces haga esto, mire, vaya y entonces como lo que hacían en tiempo antiguo las personas, no sé si se acuerdan ustedes acerca de cuando las personas entonces pagaban las indulgencias. No sé si ustedes tienen entendimiento acerca de este tema, cuando entonces en el tiempo antiguo, digamos, los abuelitos de nosotros, de pronto sí ellos vivieron esa época donde entonces hablaban acerca de las indulgencias, entonces donde las personas pagaban con propiedades y con dinero, pagaban para que entonces le fueran perdonados sus pecados. Las indulgencias era pagar con propiedades y con dinero por el pecado. Y no, entonces no, eso no, ya no, y que eso ya no hay que hacerlo, ¿no? Entonces vaya y vaya y repita estos 50 y vaya y haga esto y vaya y camine hasta, suba las escaleras allá de Monserrate y haga y baje y sube de rodillas si puede para que entonces Dios lo perdone, pero ¿cómo? Pero ¿y entonces cómo Dios perdona el pecado de los hombres? Es que el único sacrificio que acepta a Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque por eso entonces cuando Jesucristo el Hijo de Dios, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesucristo el Hijo de Dios, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recordemos que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, para que los hombres cuando entonces el pueblo de Israel, cuando como estaba bajo la ley y el pueblo de Israel entonces desobedecía los mandamientos de Dios, quebrantaba la ley de Dios, o entonces que estaban bajo de pronto quebrantaban un mandamiento o desobedecían el mandamiento, entonces tenían que sacrificar corderos y presentar sacrificios de los corderos para que por medio de sacrificios entonces Dios perdonara el pecado de los hombres. Pero cuando entonces Juan el Bautista ve venir al Señor Jesucristo, le dice aquí el Cordero de Dios, y por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, hablando acerca de los fariseos, entonces los fariseos que era la élite religiosa, los ética y moralmente correctos. Entonces, cuando Jesucristo vino a ellos y les dijo, arrepiéntanse. Y entonces los fariseos, pero ¿cómo? Pero entonces arrepentirnos de qué, cómo, pero como de qué nos vamos a arrepentir, si es que como el fariseo hipócrita no se acuerda, como le acabamos de leer en Lucas capítulo 18, entonces donde le dice que el fariseo oraba para consigo mismo. Dice en Lucas 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 9, dice que ese fariseo oraba para consigo mismo, diciendo, mire, es que yo no soy como estos hombres, pecadores. Yo sí hago, yo sí voy cada 8 días, yo sí hago obras de caridad, yo hago esto, yo hago, y por mí, y entonces por mi propia justicia me puedo presentar delante de Dios como santo. Pero es que nadie, ningún ser humano, porque todos venimos de Adán y todos venimos con el pecado de Adán. Y Dios miró desde los cielos a ver si hallaba uno bueno, uno que hiciera lo bueno, y no lo halló. Todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su propio camino, dice la Biblia. Entonces delante de Dios no hay ni uno, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? Y entonces esto es lo que habla acerca de esa verdad de Dios, que en este mundo hay fariseos y hay publicanos. Y entonces ahora vamos a ver quién es el publicano. Vamos entonces, estamos en el Evangelio de Mateo y para los que de pronto no han estudiado, entonces Mateo lo escribió un apóstol que entonces Mateo, pero él antes se llamaba Leví. Y Leví, entonces él tenía un cargo. Leví, entonces él era
un publicano. Y en Lucas 18 estamos viendo la parábola del fariseo, que ya estamos viendo el fariseo, que son la élite religiosa, y los publicanos. Y entonces Leví, que es Mateo, entonces Mateo era un publicano. ¿Y quién eran los publicanos en la época de Jesucristo? Los publicanos eran los que, recordemos que en ese tiempo Roma, que era el imperio, entonces Roma como tal, ellos exigían tributo o impuesto. Y entonces los publicanos eran como tal, eran recaudadores de impuesto para Roma. Y este hombre Mateo, entonces, que era judío, entonces él como tal tenía un cargo, que era recaudar impuestos para Roma. Era un recaudador de impuestos publicano. Y en la época de Jesucristo, pues cuando vemos la Biblia, pues la Biblia nos habla acerca de los publicanos que entonces existían, habían en la época de Jesucristo, estaban, como hemos visto ya, entonces estaban los pecadores y estaban los más pecadores. Y entonces en la época de Jesucristo los más pecadores, o sea, están los pecadores y los más pecadores, y los más pecadores en la época de Jesucristo eran los publicanos y las prostitutas. Porque los publicanos, entonces, ¿qué eran estos hombres? Recaudadores de impuestos, eran hombres despiadados, eran hombres entonces sin ningún temor a Dios, y entonces eran hombres como tal que solamente servían a Roma, ¿sí? Y entonces hablando acerca de Mateo, entonces vamos a conocer un poco de Mateo y miremoslo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9. Pero a ver, me está a ver que para que me muestre, porque aquí me dice, pasando Jesús, y allí vi un hombre que se llamaba Mateo. Pero yo quiero enseñarles cuando habla acerca de que también antes se llamaba Leví. Vamos a Marcos capítulo 2, a ver si en Marcos, creo, es en Lucas sí estoy seguro que sí, pero voy a leer en a ver. em, Vamos a Marcos capítulo 2, hermanos, vamos a Marcos 2. Ya estudiamos acerca del fariseo. Ahora vamos a ver acerca del publicano. Marcos capítulo 2. Y aquí en el versículo 13 es la misma porción, ¿sí? Para que no diga, no, vamos a leer lo mismo que está en Mateo capítulo 9, ¿sí? Mateo 9:9, pero lo vamos a ver en el testimonio de Marcos. Lo mismo que está en Mateo 9:9, esa porción donde Jesucristo llama a Mateo, pero antes se llamaba Leví. Entonces lo mismo que está allá en Mateo, lo vamos a leer en el testimonio de Marcos, ¿sí? Para que de pronto nos quede un poquito más claridad en lo que estoy tratando de decirles. Entonces en Marcos capítulo 2, versículo 13, aquí dice llamamiento de Leví, ¿cierto? Dice Marcos 2:13, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores. ¿Sí están viendo quiénes amigos, quiénes eran los amigos de Mateo, de Leví? Todos los publicanos y los pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos. Entonces estamos viendo otra vez a estos personajes, a los fariseos, o sea, a la élite religiosa, a los que entonces ética y moralmente entonces vivían como tal irreprensibles ante los ojos de los hombres. Versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermoso.
Porque entonces realmente Jesucristo cuando vino, Jesucristo el Hijo de Dios no vino fue por los que se tratan de entonces de justificarse delante de Dios por su propia obra y por su propia justicia y de entonces de decir es que mire, es que yo soy y yo hago y es que yo no toco y yo no miro y es que mire yo cómo me porto de bien y es que mire si el cielo existe, entonces el cielo entonces fue creado para mí porque es que porque es que yo soy demasiado bueno. Porque la Biblia enseña que Dios miró desde los cielos a ver si hallaba uno que hiciera lo bueno y no lo halló. ¿Eh? Porque todos los hombres nacemos en la condición de pecado y de maldad. Porque todos los hombres nacemos como tal con el espíritu muerto por el pecado. Nacemos separados de Dios. Nacemos sin conocer a Dios. Nacemos sin tener el entendimiento acerca de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios exige? ¿Qué es lo que Dios nos pide? No sabemos, no tenemos entendimiento. Y como les decía, todas las personas en ese desconocimiento de Dios, pues entonces nos metemos y empezamos a buscar entonces en grupos religiosos y hacer prácticas religiosas y entonces a los hombres, a las criaturas dando mandamiento a las mismas criaturas y terminamos las criaturas obedeciéndonos o haciendo la voluntad de la criatura y no del creador. Y eso, créame que eso, ahí sí, como Jesucristo dijo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego cae en el hoyo, todos caerán juntamente con él. Porque Jesucristo no vino por los justos, no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y entonces, pecadores, ¿quiénes son pecadores? Pues entonces, ¿cómo? ¿Quiénes? Dios miró desde los cielos a ver si hallaba uno y no lo halló. Pero entonces lo que Dios está buscando ahora y lo que Dios está viendo en el hombre es el corazón arrepentido delante de él. Que todos nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado y de maldad. Reconozcamos que por más que entonces que hemos tratado y seguimos tratando y estamos tratando siempre por alguna forma, por la debilidad que hay en nuestra carne, por entonces la tentación de este mundo, por la corriente de este mundo, por la situación que vivimos en este mundo, siempre por alguna u otra forma, hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. Y no solamente que hacemos lo malo, hermanos. Si miremos en el libro, vamos al libro de Santiago, por favor. Vamos al libro de Santiago, si son tan amables, como un poquito al final de la Biblia. Santiago. Santiago capítulo 4, hermanos. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago, el libro de Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice Santiago 4, 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Vamos a otro versículo muy hermoso de la Biblia. Bueno, toda la Biblia es... Vamos a... Vamos a el libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Porque todos nosotros los hombres tenemos que reconocer nuestra condición de pecado y de maldad. Reconocer que entonces estamos luchando, que estamos luchando contra el pecado, que estamos, pero por más que luchamos, de alguna u otra forma. Jesucristo, el Hijo de Dios, allá en Mateo capítulo 5, dijo, no matarás. Está escrito en la ley, no maten. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano, ya lo mató.
No maten, pero cualquiera que se enoje contra su hermano ya lo mató. ¿Eh? Porque entonces aún con el pensamiento, entonces aún por, en fin, por nuestra propia debilidad, con las palabras, con el hecho de entonces levantarnos en la mañana y yo abro los ojos, apenas me despierto y yo inmediatamente, entonces lo que se me viene es, uy, tengo que ir a trabajar y tengo que, cierto que tengo el trabajo y tengo este asunto y tengo que ir a hacer esto hoy, tengo que ir y entonces el colegio de mis hijos y tengo que levantarme el desayuno y entonces y esto y lo otro y tengo que y tengo que y tengo que y entonces ya con solo eso estoy pecando contra Dios. ¿Cómo? Si Dios dijo no tengan dioses ajenos delante de mí, o sea, que nada puede ser más importante que Él. Y nosotros desde que abrimos los ojos no pensamos en Dios como tal, sino pensamos es en la actividad del día de hoy. Entonces ya tenemos un Dios en el corazón. Y si en mi mente lo que único que me gobierna es el trabajo y yo tengo que ir mañana, tengo que y tengo que hacer esto y lo otro y me aflige y sufro por el trabajo y lo que me haga en el trabajo me afecta y eso me tiene a mí acongojado toda hora mi trabajo, o sea que usted tiene un ídolo en su corazón que es su trabajo. Y si entonces su hijo no, que es que mi chiquito y los chiquitos y mi hijo, y es que qué hago con mi hijo, y es que y mi hijo, y es que te toca aquí y llevarlo y traerlo, y no puedo ir al culto porque es que los niños, y entonces usted tiene un Dios que se llama sus hijos. Por eso Jesucristo, aunque es dura esta palabra, pero yo, o sea, yo no puedo hablar sino lo que está en la Biblia. El Señor dijo, al que ame más a padre, madre, hermanos, hermanas, hijos o hijas, no es digno de mí, dijo el Señor. Entonces, como les digo, hermanos, por eso estamos en esa lucha todos. Estamos en una lucha todos. Estamos en una lucha todos. Estamos en una lucha para entonces, para que nada nos gobierne, para que entonces nada en este mundo como tal, en este mundo temporal, físico, que estamos viviendo y pasando todos por aquí, porque recordemos que este mundo es un paso. Este mundo nosotros vemos, estamos como dice la misma escritura, somos extranjeros y peregrinos. Porque nuestra ciudadanía, nosotros vamos caminando para dónde, para el cielo. Y estamos pasando por este mundo, estamos de paso por este mundo. Porque vamos caminando por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, vamos para el cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. ¿Eh? Vamos todos caminando, pero entonces mientras estamos pasando por este mundo, pues entonces aquí vamos a tener tentación y tenemos la lucha con como les digo, con todo lo que nos gobierna y todo lo que nos quiera gobernar en este mundo. Y por eso lo que estudiamos, lo que vimos ayer fue acerca del Dios único. Porque entonces Dios dio mandamientos y el primer mandamiento de los 10 mandamientos es no tengan dioses ajenos delante de mí. Y no se hagan imágenes de nada lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No se inclinen no se inclinen a ellas, ni se postran delante de ellas. No sirvan a las imágenes, no sirvan a otros falsos dioses. Y él dice, no tengan dioses, o sea, lo que Dios entonces está exigiendo y demandando, o sea, que nada sea, y por eso el gran mandamiento de la ley, ¿cuál es? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De este mandamiento depende todo el antiguo pacto. De amar a Dios con toda su mente. Pero entonces dígame, ¿cómo? ¿No que estamos pasando por este mundo y en este mundo vamos a tener siempre tentación y vamos a luchar y entonces algo siempre de alguna u otra forma, algo siempre nos quiere gobernar? Y ya como les digo, sea lo que nos quiera gobernar, sea el trabajo, sea la familia, sea entonces un vicio, sea entonces la corriente del mundo, sea lo que algo siempre a nosotros los hombres por la humanidad, por nuestra debilidad en la carne, algo siempre a nosotros nos quiere gobernar. Y entonces eso, por eso, como les digo hermanos, estamos en esa lucha, estamos en esa lucha, estamos en una lucha para que nada nos gobierne. Para que entonces solamente entendamos que el que nos gobierna a nosotros es Dios, pero estamos en esa lucha. Y por eso entonces nos arrepentimos y pedimos perdón, por nuestra humana debilidad, porque Dios sabe que somos polvo, Dios se acuerda que somos polvo. Dios sabe que somos polvo, que somos débiles. Dios sabe que entonces que hay un tentador, Dios conoce, y por eso Dios también sabe que tenemos lucha,
que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades, contra todo el mundo espiritual, con todo el mundo de que este mundo que nos quiere gobernar. Por eso la Biblia habla acerca del Dios de este mundo. ¿Ve? Estamos en una lucha y por eso nosotros como tal, como cristianos, nos arrepentimos y pedimos perdón, reconociendo que no solamente hacemos lo malo, sino como leímos en Santiago, que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le cuenta como pecado. Que si todavía nosotros hoy no estamos predicando el Evangelio y no estamos llevando el Evangelio, tenemos que pedir perdón porque no estamos obedeciendo el mandamiento de Dios. Que nos dio el mandamiento del Padre que nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, porque ese mandamiento es para vida eterna. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Y si no estoy obedeciendo el mandamiento, estoy pecando contra Dios. ¿Cómo? El Señor Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si yo no estoy echando fuera demonios, si yo todavía no hablo en lenguas, si yo entonces no estoy imponiendo manos sobre los enfermos para que los enfermos reciban la sanidad en el nombre de Jesús, si no estoy obedeciendo el mandamiento, estoy pecando contra Dios porque no estoy obedeciendo el mandamiento que el Padre me dio por medio de su Hijo Jesucristo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Tenemos que entonces, ¿cuál es la condición de nosotros como cristianos, hermanos? ¿Cuál es nuestra condición de nosotros como cristianos? Por eso, entonces habla acerca de Mateo, de Leví. Y entonces Leví, Mateo, que era un publicano, y el Señor le dijo, sígueme, y él levantándose, y dice la Biblia que él, Leví o Mateo, dice que levantándose del banco de los tributos públicos, le siguió. Y dice la Biblia que entonces que vinieron los fariseos, que son la élite religiosa, ¿y cómo? ¿Qué hace su maestro comiendo con publicanos y con pecadores? Y Jesucristo, al saber esto, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores que se arrepientan, que reconozcamos esa nuestra condición, que estamos en una lucha y que tenemos lucha y entonces luchamos y entonces de alguna u otra manera caemos y estamos en lucha. Estamos luchando contra el pecado, hermanos. Tenemos que luchar contra el pecado. Por eso el Antiguo Testamento usted ve a Israel luchando contra otros pueblos, porque eso es la sombra de hoy la iglesia, lucha con el pecado, lo que nos enseñó por boca de nuestro hermano amado, nuestro hermano Rafael hace el viernes pasado, antepasado, no me acuerdo, que tenemos esa lucha, como hijos de Dios tenemos una lucha contra el pecado, claro que sí, pero como les digo, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, entonces estamos en una lucha y por más, por alguna, y no estamos predicando, estamos pecando contra Dios. Entonces vemos a esos dos hombres, publicano y fariseo, y dice, vamos entonces hermanos, para que vayamos terminando, por favor, Lucas capítulo 18, para que volvamos y retomemos esta porción hermosa de la escritura, hermosa de la Biblia. Entonces, en Lucas capítulo 18, versículo 9, cuando el Señor habla acerca del fariseo y el publicano, y ya vimos quién es el fariseo, la élite religiosa, los religiosos, pero el Señor les dice fariseos hipócritas. Pero entonces los publicanos, conocimos el testimonio de Mateo, que Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos. Y el Señor le dijo, sígueme. Y dice la Biblia, y entonces Mateo recaudaba impuestos para Roma, o sea, él servía a Roma. Y todos nosotros estábamos en esa condición. Todos nosotros servíamos al Dios de este siglo, servíamos a la corriente del mundo, todos por el pecado servíamos a las cosas de la vida, a las cosas de este mundo, vivíamos solamente por los deseos de la carne y dándole gusto a los deseos de nuestros ojos y éramos por lo tal hijos de desobediencia, así como vivía Mateo. Pero el Señor le dijo a Mateo, ¿qué? Sígueme. Y el Señor a un día a nosotros, ¿qué nos dijo? Sígueme. Y dice la Biblia que Mateo, dejando el banco, los tributos públicos, le siguió. Entonces imagínense en esa época de Jesucristo, imagínense
Imagínense, por ejemplo, los judíos y todo Israel estaban bajo el dominio de Roma y entonces estaban bajo la opresión de Roma y entonces estaban, por eso cuando Jesucristo entró en Jerusalén montado en un burrito, que decían los que lo veían montado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Rey en las alturas, Hosana, sálvanos, Señor. ¿De qué? De la opresión de Roma. Sálvanos de la opresión. Estamos hambrientos, tenemos hambre. Estamos trabajando solamente para Roma, estamos esclavizados de Roma. Sálvanos. ¿Eh? Y entonces Mateo servía a Roma. Imagínense, Mateo estaba en lo más y mejor. Mateo servía al imperio. Y muchas veces nosotros igual. Estamos bien sirviendo al mundo y a la corriente del mundo y estamos esclavizados del mundo. ¿Y el mundo qué cree que nos quiere hacer, hermanos, a todos nosotros? Esclavizarnos. ¿Cómo? ¿O no ha visto usted cómo nos tiene esclavizados a todos los hombres? Nos tienen esclavizados con el consumo, nos tienen esclavizados con el internet, nos tienen esclavizados con la tecnología, nos tienen esclavizados, bueno, pero son temas que pues ya eso no vamos a entrar en controversia y hablar de estos temas porque no estamos hablando de eso. Pero el mundo nos quiere esclavizar, esa es la verdad. El mundo nos quiere esclavizar y el mundo siempre nos quiere, y el mundo siempre que nos quiere poner dioses, nos quiere poner ídolos. Y como les digo, toda la corriente del mundo y todas las cosas de este mundo lo que quiere es que nosotros montemos ídolos en el corazón, que leemos que nuestro todo el deseo y toda la razón de vivir a mí en este paso por este mundo sea entonces servir a mi trabajo y sacar mi trabajo y luchar por mi trabajo y que entonces yo pueda figurar. ¿Cómo? 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 Entonces usted ya puso un ídolo en su corazón, hermano. Y no podemos. No, que mis hijos y para que salgan adelante y tengan entonces un estudio y puedan ir a estudiar fuera al exterior y puedan entonces y ejercer esa carrera que yo tanto quiero que y deseo que él y entonces por eso voy a matarme por mi hijo para que pueda. Entonces, usted ya puso un ídolo en su corazón. Ya puso un ídolo. Y entonces usted está luchando contra el mundo. Usted mismo, uno mismo empieza a luchar contra el mundo. Y entonces se aparta de Dios para que por uno mismo, entonces mira a ver cómo uno lucha y cómo uno saca cómo uno saca la familia y cómo uno. ¡Ah! ¿Cómo? Y entonces Dios, ¿usted dónde me lo dejó? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, solamente dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Sabe Dios de qué cosas tenemos nosotros necesidad antes que nosotros le pidamos a Él. Entonces, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Almas adúlteras, dice la Biblia en Santiago. No amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. ¿Eh? Nosotros no podemos vivir esclavos del mundo y por eso estamos en una lucha. Es que, hermanos, como yo estoy en la lucha también, como entonces, pero el Señor me está usando para exhortarme a mí primero y pues también a la iglesia. Yo también estoy en la lucha. Todos estamos en la lucha. Todos. Y el juicio comienza por la casa. Yo también estoy en la lucha de este mundo, hermanos. Que el mundo siempre nos quiere gobernar. El mundo, este mundo. Por eso la Biblia habla acerca del Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Dice en la primera carta de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Porque este mundo nos quiere gobernar. Pero entonces nosotros tenemos a alguien, ya tenemos que, entonces conforme caminamos en la fe, conforme vivimos la fe, tenemos que tener nuestra esperanza puesta solamente en Dios, el Padre, que para Él todo le es posible, que no hay nada imposible para Él. Pero entonces que nosotros, nuestra esperanza no está en entonces de tener las cosas de este mundo y que las cosas de este mundo se nos den y que entonces tengamos prosperidad y que entonces pare de sufrir, porque es que nosotros dice la Biblia que es a través de muchas tribulaciones que podemos entrar en el reino de los cielos. O sea, eso es lo que dice la Biblia allá en el libro de los Hechos, que es a través de muchas tribulaciones que podemos entrar en el reino de los cielos. O cómo fue la vida de los discípulos, o sea, ellos que entonces inmediatamente Jesucristo como tal entonces les dejó el Espíritu Santo y les dio el mandamiento de ir a predicar y entonces ellos que vivieron, no, ¿cómo? No es que como los perseguían y los apedreaban y entonces los encarcelados y pues persecución vamos a tener en este mundo, claro. Y eso lo dice también en Apocalipsis capítulo 12, que Satanás se fue a hacer guerra contra la mujer.
contra los que guardan el testimonio de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está ya escrito en el Apocalipsis capítulo 12, versículo, creo que está en el 17. Vamos a leerlo mejor, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces, aquí dice, entonces el dragón, ¿cierto? Y vamos a ver en Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9, porque pues es importante los hermanos que de pronto están esta noche comenzando a estudiar o a escudriñar las escrituras con nosotros o con la iglesia o es con ese estudio, perdón. Entonces dice en Apocalipsis 12:9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces cuando habla acerca del dragón, la serpiente antigua que se llamó el Diablo y Satanás, y aquí en Apocalipsis 12, del versículo 17, dice, entonces el dragón, ¿y quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y entonces ya sabemos que en la Biblia, cuando habla acerca de la mujer, entonces va a hacerte referencia a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Pues entonces vamos a leer aquí a cuál iglesia. Entonces Satanás, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia. Contra esa iglesia es que Satanás le hace guerra. A esa iglesia es la que a Satanás le hace la guerra, ¿no lo dice ahí? Y a las iglesias otras que están en la mentira y a los que están engañadas y a los que están tratando de engañar, entonces también, no, ¿cómo le va a hacer la guerra? ¿No que son instrumentos en sus manos? ¿No que él es mentiroso y padre de la mentira? Y no dice la Biblia que el cual engaña al mundo entero. Entonces son los que como tal entonces están en su mentira, están siendo engañados y se dejan engañar y quieren vivir engañados. Pero entonces los que no, estamos luchando para no dejarnos engañar. Estamos luchando para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Por eso dice ahí mismo, pero en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces la iglesia está igualmente luchando contra la corriente de este mundo. ¿No lo dice ahí? No lo dice porque la iglesia estamos luchando. Por eso cuando hablamos acerca del pueblo hebreo, el pueblo hebreo, acordémonos que el pueblo hebreo o Abraham que era el hebreo, entonces cuando habla acerca del hebreo es el que va en contra de la corriente. Eso significa hebreo. Y por eso habla acerca del pueblo hebreo y de Abraham el hebreo. Y nosotros como tal somos los que vamos en contra de la corriente de este mundo. Estamos luchando en contra de la corriente de este mundo para que nada en este mundo nos gobierne, para que nada en este mundo entonces nosotros idolatremos. Entonces nosotros que creemos que no, yo no tengo ídolos, es que yo no tengo imágenes. ¿Cómo? Pero usted que tiene en su corazón. No que Dios escudriñe la mente y prueba el corazón del hombre para darle a cada uno según su camino. ¿Qué lo gobierna? ¿Qué está gobernando su corazón? ¿Qué lo está gobernando usted, su corazón? Y a lo que gobierna nuestro corazón, hermanos, eso es un ídolo que tenemos ya en el corazón. Y Dios dijo, no tengan dioses ajenos delante de mí. Entonces, por eso tenemos esa lucha, hermanos. Tenemos una lucha. Y entonces vamos a Lucas capítulo 18 para que terminemos, hermanos. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, puesto en pie. Y dice la Biblia, allá en el Salmo 51, dice, Dios un contrito, a un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Pero este fariseo, ¿cómo oraba? Puesto en pie. O sea, ¿cómo me voy a humillar? ¿Cómo? No.
¿De dónde yo me voy a humillar? ¿De dónde yo me voy a postrar? ¿Cómo yo me voy aquí cómo se van a doblar mis rodillas? ¿No? ¿Cómo? Si es que, sí, ¿cómo? Puesto en pie. ¿Y qué dice ahí? Puesto en pie, oraba consigo mismo. Dios, porque dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31. Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Por eso el fariseo oraba consigo mismo. ¿Qué? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces él oraba para consigo mismo y se justificaba él mismo, delante de él mismo, porque oraba para consigo mismo. Entonces se estaba justificando, era ante él mismo, no ante Dios. Pero entonces, ¿qué pasó con el publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Entonces, ¿cómo estaba el publicano? Humillado, postrado, arrepentido delante de Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque siempre nosotros, hermanos, tenemos que reconocer nuestra condición delante de nuestro Dios el Padre de pecado y de maldad. Reconocer que siempre estamos luchando, que siempre estamos procurando no levantar ídolos en nuestros corazones, que estamos en esa lucha, que tenemos una lucha, que entonces que estamos procurando con todo el corazón servir a nuestro Dios el Padre y tener ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero para poder obedecer a este gran mandamiento en la ley, la única manera para poder obedecer el gran mandamiento de la ley es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque para poder amar al Padre con toda su mente y con toda su fuerza y con toda su alma es por medio de la fe, porque solamente Jesucristo pudo amar al Padre con toda su mente, con toda su fuerza y con toda su mente, porque Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente el Hijo de Dios pudo cumplir y obedecer este mandamiento: y amarás al prójimo como a ti mismo. Y solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que pagó por nuestro pecado. Solamente Él. Y es a través de Él que podemos obedecer el gran mandamiento de la ley, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque la única forma, hermanos, que nos podamos hoy justificar delante de Dios el Padre, no es porque yo trate y entonces porque yo no digo y porque yo no hago, no es porque Dios mira desde los cielos a ver si haya uno, porque dice la Biblia en el profeta Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 3. Vamos, por favor, hermanos, al libro de los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 21. Romanos 3. No, vamos a leer primero el 9. Primero vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 9. Está el Evangelio según San Juan, después sigue el Hechos de los Apóstoles y después sigue el libro de los Romanos. Hechos Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún
uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No hay ni siquiera cuántos? Uno. Porque delante de Dios nadie se puede justificar. Pero la única manera como hoy el hombre se pueda justificar delante de Dios es primeramente reconociendo nuestra condición de pecado y de maldad, que estamos en esa lucha y que luchamos para que entonces no montemos ídolos en el corazón, para que nada nos gobierne, y estamos en esa lucha y tenemos una lucha. Y tenemos lucha no contra, solamente contra carne, sino contra huestes y potestades. Tenemos una lucha contra la corriente de este mundo. Tenemos una lucha espiritual, porque entonces la Biblia ya nos mostró en el Apocalipsis que entonces que el dragón entonces se fue a hacer guerra contra la mujer. Tenemos una lucha, hermanos, y estamos en una lucha para que no nos gobierne nada en este mundo, ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni nos gobierne entonces la corriente del mundo, no nos gobierne absolutamente. Estamos en una lucha. Y entonces dice aquí, y no hay justo ni aun uno. Pero entonces vamos a ver aquí en Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde después está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por medio de la fe a los que, por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, hermanos, aquí el versículo que les quería leer, el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque Dios miró desde los cielos a ver si hallaba uno que hiciera lo bueno. Y no lo halló. Pero hoy para justificarnos delante del Padre es por medio de primeramente venir con un corazón arrepentido, reconociendo nuestra condición de pecado y de maldad delante del Padre, pedirle perdón, porque estamos luchando por la corriente del mundo, estamos luchando para que nada nos gobierne en este mundo, estamos luchando también para que entonces el Señor nos abra puerta para poder predicar el Evangelio, para poder hacer su obra, para ser discípulos y bautizarlos, estamos orando para que entonces podamos llevar la palabra de vida eterna, estamos orando para que entonces nada en este mundo nos gobierne, estamos orando y arrepentidos, pedimos perdón cuando caemos y cuando no hacemos lo que Dios nos manda y cuando no estamos cumpliendo su mandamiento, tenemos que pedirle perdón para que lo podamos y pedimos para que podamos obedecerlo. Pero siempre estamos con un corazón arrepentido, humillado. Así como el fariseo que no ni siquiera podía, dice que, ¿se acuerda del publicano que no podía ni aún alzar los ojos al cielo? Humillado. Y ahora por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado al mundo, por medio de invocar el nombre de Jesús nosotros hoy, por creer en la obra del Cristo, por creer que Jesucristo es el que el Padre envió al mundo, el que vino, el que vivió, murió y resucitó y derramó esa sangre para el perdón de nuestro pecado, es que hoy podemos presentarnos delante de Dios santo,
santo, santo. ¿Eh? Es por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Por medio de Jesucristo podemos nosotros hoy orarle al Padre. Por medio de Jesucristo hoy podemos pedir perdón al Padre y por medio de la fe en Jesucristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Porque todo fue hecho por Él, para Él y es de Él. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, para que tengamos el entendimiento hoy. Hacer la voluntad de Dios es que los hombres nos arrepintamos y confesemos a su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que entonces que hoy lo que nos quiera gobernar y lo que nos quiera gobernar en este mundo y lo que hoy entonces nos gobierne y que nosotros tratemos de que lo que único que nos quiera gobernar sea la palabra que el Padre nos habló por medio del Hijo. Que nosotros hoy podamos ser discípulos de Jesucristo. Que hoy nosotros entonces estemos con todo el corazón vivir como cristianos, como discípulos de Cristo. Por eso dice que él llamando a Mateo, Mateo dejando el banco de los tributos públicos, le siguió y se convirtió en discípulo de Cristo. Eso es lo que hoy, esa es la voluntad de Dios hoy para nosotros, para la iglesia. Que la iglesia entonces hoy entonces nada nos gobierne, sino que nosotros hoy vivamos solamente por el evangelio y para el evangelio. Porque Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, si alguno no toma mejor vamos a leerlo, y ya ahora sí termino con este versículo, mejor vamos a leerlo, más bonito lo leemos. Vamos al Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, y ya ahora sí terminamos, hermanos, para no irme tan extenso con la enseñanza, porque yo sé que ya entonces tenemos que ir a descansar. Gracias al Señor que nos dio un día más. Gracias por su infinito amor, su infinita misericordia. Gracias por su infinita bondad. Así es como vivimos los cristianos, hermanos, el día. Un día, un día. El cristiano tiene que vivir el día. Ay, mañana. Sí, pero es que mañana no sabemos si nos vamos a levantar. Así de sencillo. A eso el cristiano tenemos que vivir es el día. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque hoy pude creer en tu, gracias porque hoy pude predicar, gracias porque hoy me usaste, gracias porque hoy pude predicarle a esa persona, gracias porque pude invocar tu nombre, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu infinito amor, gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, gracias, gracias, cada día, basta cada día su propio afán, así de sencillo, porque como les digo, hermanos, esa es la verdad de nosotros los hombres. Porque no sabemos si mañana ya no podamos levantarnos, no sabemos. Y no estoy diciendo, simplemente es una verdad de nosotros los hombres. Marcos capítulo 8, versículo 34, Marcos 8, 34. Marcos 8, el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Están viendo, hermanos? Porque todo el que quiera salvar su vida porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Por causa de mí y del evangelio. El evangelio es Jesucristo. Él es la buena noticia. Toda su obra, todo lo del testimonio, todo lo que
Por eso dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. ¿Sí? Porque nosotros hoy vivimos por el Evangelio y para el Evangelio. Y por eso somos cristianos, discípulos de Cristo. Entonces, hermanos, le damos infinitas gracias al Señor por esa palabra que nos dio el día de hoy. Gracias por una palabra más, porque esa palabra entonces como tal nos exhorta a todos nosotros para que entonces arrepentidos, entonces arrepentimiento, recordemos que arrepentirse entonces es reconocer que yo estoy entonces no estoy en el camino y me quiero volver al camino. Eso es arrepentimiento. Que si yo no estoy entonces haciendo lo que el Señor me manda, entonces me arrepiento, perdón Señor y ayúdame para que no me deje llevar por ese que nada me gobierne y para que yo me vuelva al camino. Y yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí, para que me vuelva al camino. Por eso venimos arrepentidos, para entonces no salimos del camino, sino para luchamos, para permanecer en el camino. Y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús también que nos ayude, para que por medio de la obra de su Santo Espíritu permanezcamos en la verdad, vivamos por la verdad, por la palabra que el Padre nos habló y nos habla por medio de su Hijo, Jesucristo. Como le dijo a Mateo, a Leví, y Mateo dejando el banco de los tributos, el Señor le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo, dejando el banco de los tributos públicos, se levantó y lo siguió. ¿Ve? Que no siguió sirviendo a la corriente del mundo, que no siguió sirviendo a las cosas de este mundo. Ah, entonces vamos a botar el empleo, voy a dejar el empleo, me va a quedar... No, no. Solamente usted viva como cristiano. Ore para que el Señor le abra la puerta eficaz, que donde usted está en su trabajo, donde usted, con las personas que usted conversa, con las personas que usted entonces tiene comunión, con su familia, con donde usted en su lugar, con las personas que el Señor ponga en su camino, predíqueles, hábleles, enséñeles, lléveles el testimonio, que en la oportunidad que usted tenga, que se montó en un Uber, que donde usted pueda y que el Señor le dé el entendimiento y el discernimiento para poder, entonces que el Señor le abra una puerta para que usted le pueda a predicar a esa persona, que el Señor le está llevando a su casa en ese momento, porque usted no sabe si esa persona sea la última oportunidad que tenga poder escuchar el Evangelio del Reino de los Cielos, no sabemos si esa es la oportunidad de esa persona de poder recibir la salvación de su alma, por medio de invocar el nombre de Jesús y arrepentido pedir perdón y creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios. No sabemos si esa persona sea la última oportunidad que tenga, no sabemos. Entonces, tenemos que, el mandamiento, vivir por el mandamiento. El Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y hagan discípulos y bautícenlos, y enséñenles a que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que su Santo Espíritu hoy está en nosotros por medio de creer en Jesucristo. El Espíritu de Dios está hoy morando en nosotros, en la iglesia, en el creyente, por medio de haber creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Eh? Entonces tenemos que, hermanos, luchar siempre y tratar de llevar el testimonio y vivir como cristianos. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a nuestro Dios el Padre por esta palabra que nos dio el día de hoy. Vamos a orar para que entonces lo que hoy de gracia recibimos, también por gracia, podamos un día dar a otras personas. Vamos a orar también para que entonces esta palabra no se convierta solamente en palabras, sino también que nosotros entonces, como dice la Escritura, que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra, que la palabra la pongamos por obra. Dios el Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Dios, por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Padre de la gloria, por esa palabra que nos diste el día de hoy. Yo te pido, Padre de la gloria, que esta palabra, Señor, se convierta en vida, se convierta en mandamiento santo para nuestra vida. Padre Santo, ayúdanos para que nosotros no solamente seamos oidores, sino que nosotros seamos hacedores, que nosotros seamos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, ayúdanos, ayúdanos, Dios de la gloria, que sea por medio de la obra y con la fuerza de tu Santo Espíritu, guiándonos y llevándonos siempre a toda la verdad. Ábrenos puertas eficaces para predicar el Evangelio, Padre de la gloria. Llénanos, Señor, con tu poder, con tu sabiduría. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos para que las señales, los prodigios y los milagros nos acompañen en la predicación del Evangelio del reino de los cielos, Dios mío. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre. Glorifícate, Dios, en tu iglesia y a través de tu iglesia, mi Dios. Obra con pura y gloria, Padre de la gloria, y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias.
Amén y amén. Y oramos así como nuestro Señor Jesucristo, Él también nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces el Señor Jesús los bendiga, el Señor Jesús los guarde en su precioso nombre. Recordemos, hermanos, mañana seguimos con la lectura y la oración a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, hermanos. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces nosotros no estamos aquí haciendo una vana repetición, sino estamos puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, y la Biblia da testimonio que el Señor Jesucristo, que siendo aún muy oscuro, que siendo aún muy de mañana, Él se apartaba a un lugar y allí oraba. Entonces nosotros con todo el corazón como iglesia estamos procurando que la iglesia entonces participe de estos tiempos, que la iglesia estemos en la comunión, que la iglesia estemos como un solo cuerpo, porque dice la Biblia que un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre nuestro. ¿Sí? Una fe, un bautizo, un Señor. Una fe, un bautizo, un Señor, un Dios y Padre nuestro. Entonces nosotros como iglesia estamos procurando con todo el corazón vivir por el mandamiento y para el mandamiento. Entonces por eso tenemos esos tiempos de oración, damos la vida, entonces damos en oración, manifestamos el amor, porque dice que no hay amor más grande que este, que uno que ponga su vida por sus amigos, por sus hermanos, y entonces por eso oramos de madrugada los unos por los otros, oramos, intercedemos por la iglesia, en fin. Y recordemos que entonces el día miércoles vamos a tener una enseñanza a partir de las 7:15, donde el pastor nos va a hablar y nos va a enseñar el por qué, comenzando el culto, entonces tenemos ese tiempo de oración, donde hacemos la oración de invocación, donde hacemos la oración del Padre Nuestro, donde hacemos la oración de arrepentimiento, donde hacemos la oración de representación, donde hacemos la oración de culminación. ¿Por qué y para qué? Para que entonces, hermanos, los que quieran con todo el corazón, algún día entonces presentar, entonces sepan qué es lo que están diciendo, qué es lo que estamos pidiendo y por qué lo estamos pidiendo. Para que con todo lo hagamos, lo procuremos siempre hacer con todo el entendimiento. Bueno, hermanos, entonces como les digo, entonces nos vemos con ayuda del Señor el día de mañana a las 6 de la mañana, y recordemos, hermanos, que los que quieran participar de la lectura en la mañana, entonces me ponen un mensajito en WhatsApp y ya entonces los ponemos en el listado para que participen de la lectura. Y acuérdense que el Señor en su palabra, la palabra de Dios dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que por amor a su nombre nosotros hemos prestado sirviendo a los santos. Dios no es injusto. Que el Señor Jesucristo dijo que aún un vaso de agua no va a quedar sin recompensa. Bueno, hermanos, el Señor Jesús los bendiga, que tengan una buena noche y que la gracia del Señor sea sobre todos ustedes. Buenas noches, hermanos.